Buenas noches, fuerte abrazo bolivianos. Estamos comenzando este Hora 23 que, como todas las noches, tiene un contenido que los invita a quedarse cómodos en la camita o en su living, sentaditos frente a su televisor, y ni se les ocurra agarrar el control para hacer algo de zapping. No lo necesitan. Ustedes se quedan con nosotros esta noche porque tenemos un menú bastante especial. De hecho, quiero ya anunciarles uno de los temas centrales que vamos a tener esta noche. Ustedes saben que los negocios ilícitos en el mundo mueven cientos de miles de millones de dólares. Es una millonada impresionante. Ahí está la corrupción, ahí está el narcotráfico, ahí está la trata y tráfico de personas, la venta de órganos. Bueno, hay como 8 o 10 delitos principales que generan una cantidad impresionante de dinero. ¿Qué se hace con ese dinero para que pueda circular en el mundo? Se hace el lavado de divisas, el lavado de dinero, ya sean bienes inmuebles, otra serie de actividades, discotecas, que aquí, que allá, un montón de cosas que ustedes ni se pueden imaginar, donde circula aquel dinero ilícito que se genera en el mundo a través de tantos delitos. Hoy vamos a hablar de lavado de dinero en Bolivia. ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde está yendo a parar ese dinero ilícito? Pero bueno, es apenas uno de los temas. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, yo quiero invitarles a que en este momento se pongan a recordar cuántas veces en una larga fila se dieron el paso a una persona adulta mayor. ¿Cuántas veces le cedieron el asiento en un minibús o en la flota? ¿O cuántas veces le brindaron afecto y ese respeto que los adultos mayores se merecen? Si no lo hizo, tiene que estar muy atento al programa de esta noche porque hablaremos de la campaña Ponte en mi lugar. Campaña que tiene el objetivo de crear conciencia y además fomentar el respeto a los derechos de nuestros abuelitos. Rumbo al 26 de agosto, fecha que ha sido declarada como el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en Bolivia. Tenemos eso y mucho más esta noche, así que vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, Paola. Y otro tema que vamos a presentar en un ratito nada más. El presidente Evo Morales ha posesionado esta mañana en Palacio de Gobierno a la Comisión de la Verdad. 5 honorables ciudadanos bolivianos que van a estar a cargo de una tarea importantísima: esclarecer lo ocurrido en las dictaduras de los años 60, 70, 80, en que más de 1.300 políticos bolivianos fueron asesinados, un montón de desaparecidos, exiliados, cifras del horror de un periodo negro en nuestra historia de Bolivia. Hoy habrá o comienza una comisión que debe haber trabajado ya desde diciembre del 2016. Pero bueno, comienza ahora su tarea importantísima y estaremos al tanto de sus acciones. Saludamos, como siempre, en las redes sociales a Piti Garamendi. Buenas noches, Piti. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches a todos, amigos y amigos de Hora 23. Bienvenidos a las redes sociales. Hoy estaremos mostrando el video viral del día, un video que ha estado circulando por todas las redes hoy con el tema del eclipse. Vamos a verlo. Y también ustedes ya pueden empezar a mandar sus comentarios y opiniones a nuestras diferentes publicaciones en la página de Hora 23 que está en Facebook. Y también pueden empezar a mandar sus mensajes a la línea 776-77223. Sigo contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, Piti. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta Comisión de la Verdad que ha sido posesionada esta mañana en Palacio de Gobierno. María Isabel Vizcarra Quesada y Teodoro... En Palacio de Gobierno, el presidente del país posesionó a los 5 miembros de la Comisión de la Verdad que fueron elegidos por el mandatario boliviano. Desempeñar la alta función de Comisión de la Verdad en estricto cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. La comisión tendrá como misión investigar la verdad histórica de los hechos en dictadura y contar los delitos que se cometieron en esa época, donde personas murieron, desaparecieron y otras fueron confinadas. Las dictaduras, golpes de Estado, vienen de Estados Unidos, usan a las Fuerzas Armadas, usaron a las Fuerzas Armadas para que no haya movimientos políticos, movimientos sociales de la liberación. El compromiso es saber la verdad y dar un resarcimiento moral, dicen las autoridades. Creo que debemos decir con absoluta sinceridad: tenemos que saber la verdad. Y esa verdad debe ser el de desentrañar
las causas que llevaron luto a los hogares bolivianos. Que puedan acceder a las personas, a testimonios, que puedan acceder a documentación que puede estar en otros lugares, todo con el fin de conseguir la verdad. Esa es la naturaleza, es una comisión de la verdad. Mientras las autoridades se comprometen a la investigación, otro grupo de personas declaradas como víctimas de la dictadura piden resarcimiento económico y ya permanecen por varios años instalados en el frontis del Ministerio de Justicia. Vamos a persistir y vamos a asumir otra medida mucho más fuerte. Los 5 miembros de la Comisión de la Verdad trabajarán por el lapso de 2 años y ad honorem y podrán acceder a documentación de diferentes instituciones, incluso a la desclasificación documental de las Fuerzas Armadas para dar con la verdad de los hechos en dictadura. Y uno de los grandes retos será saber, por ejemplo, dónde está enterrado los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿cómo no recordar a ese hombre, a ese idealista, a ese soñador, aquel que pretendía una justicia social que después se convirtió en un discurso casi inalcanzable hasta que llegaron momentos de cambio interesantes, importantes en el país? Pero Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido un emblema, ¿no es cierto?, de cómo los crímenes en las dictaduras en el país han quedado prácticamente hasta ahora casi en el olvido en muchos de los casos. O sea, son muy pocas las personas que están en una cárcel, que están en una celda, como Luis García Meza, ¿no es cierto?, purgando condenas que les corresponde por haber masacrado a muchos ciudadanos bolivianos. Esta mañana el presidente del Estado, como veían ustedes en la nota, ha posesionado a la Comisión de la Verdad. Una tarea importante que le espera, que hoy vamos a analizar con nuestros invitados, nuestras invitadas esta noche aquí en el set de Hora 23. Ahí vemos en el acto precisamente a quienes serán posesionadas en la Comisión de la Verdad por el presidente Evo Morales. Quiero presentarles a nuestros invitados o a nuestras invitadas esta noche aquí en el set de Hora 23. Ya las ven. De inicio, la diputada del Movimiento al Socialismo, Sonia Brito, presidenta de esta comisión, de la Comisión de la Verdad. Qué gusto tenerla acá, diputada. Buenas noches. Buenas noches. Una aclaración. Sí. Soy de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero la Comisión de la Verdad está conformada solo por sociedad civil. Ya me parecía raro, y un jalón de orejas a la producción del programa, ya me parecía bastante raro. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, así de claro. Tengo acá a mi lado también a doña Ruth Llanos, que es presidenta de ASOFAM, la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Ruth, qué gusto tenerla acá, buenas noches. Buenas noches, un gusto de estar acá. No, por favor, para nosotros tenerla acá. Y doña Roxana Vaca, que es también directorio de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Roxana, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar acá con ustedes en este día tan especial. No, sin duda, especial porque nos permite tener ahora una expectativa bastante marcada por lo que se vaya a realizar próximamente para de una vez por todas esclarecer los crímenes cometidos en la dictadura. A ver, diputada, Comisión de la Verdad, ya por consecuencia esto del decreto o de la ley del 23 de diciembre del 2016, ¿verdad? En que se crea esta comisión, 5 miembros que van a trabajar sin remuneración, elegidos en función de su acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal, que van a tener una tarea de esclarecer los crímenes cometidos entre el 60, 70, 80. Vaya momentos duros para el país que hasta ahora lastimosamente, o de los que hasta ahora lastimosamente se ha conocido muy poco. Así es, 46 años después, por fin se consolida un hecho muy importante, contar con una Comisión de la Verdad que tiene por funciones lo que acaba usted de resumir muy bien. Yo quiero hacer referencia fundamentalmente a lo que pasó 46 años antes, ¿no? No se puede entender la existencia de personas desaparecidas, muertas, torturadas, exiladas, niños que nacen en cárceles, personas torturadas, etcétera, sin entender lo que fue la doctrina de la seguridad nacional y el Plan Cóndor. Bolivia y los países del Cono Sur vivían una época en la que había una estrategia para acabar con cualquier sector de avanzada, universitarios, trabajadores sindicales, mineros, campesinos, obreros, etcétera. Todos ellos eran considerados
como un sector en peligro. Y hay una doctrina, hay una ideología que en ese momento se imprime, la doctrina de seguridad nacional, que deciden acabar con cualquier vestigio de lo que fuese la posibilidad de un socialismo, de un comunismo. Salían de una época en que se había ganado la guerra en Argelia, en Indochina, y no quería el imperio, Estados Unidos no quería esos triunfos en América Latina. Nosotros vivíamos una época de efervescencia política, la revolución cubana, la presencia de organizaciones de izquierda revolucionarias en América Latina, las transformaciones, los procesos de transformación que se iban dando, y generaciones en ese entonces universitarias de trabajadores que luchaban por un mundo distinto, por una sociedad distinta, por la liberación nacional. Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? La presencia de inclusive personas nazis que llegaron a asesorar a los militares bolivianos, a los paramilitares. Bueno, en la época de las dictaduras, ellos, ¿no? Había un comando del Cono Sur, de los presidentes, todos dictadores, gobiernos militares de varios países, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, ¿no? Chile. O sea, nazis que venían a asesorar no solamente a un país, sino a toda esta coordinadora. Era una coordinadora justamente que trabajaba más allá de las fronteras para acabar con los subversivos, con los comunistas. Entonces llegaron especialistas en tortura, en masacre, y bueno, capacitaban a los paramilitares y a los militares, ¿no? Que trabajaban en esa época. Es una época donde las universidades estaban cerradas, es una época donde los colegios se cerraban, donde en ese entonces no habían canales, ¿no?, de televisión, habían radios, pero estaban ahí. Estamos hablando de los inicios de los años 60. 60, 70, ¿no es cierto? Ahí estaban los militares. En 69 recién con el canal estatal. Sí, estaban los militares apuntando a los periodistas para que hablen, ¿no? Esa era la época de la dictadura, de verdad. Entonces, 46 años antes se cometieron delitos de lesa humanidad. Y esta comisión ahora tiene esa misión de esclarecer lo que pasó, y tenemos 150 de manera formal, pero habría mucha gente más desaparecida que hasta el día de hoy no se la pudo encontrar. No, sin duda. Bueno, yo tengo algunas cifras. 1.392 políticos asesinados, 486 personas desaparecidas, 2.868 personas exiliadas o confinadas. Vaya, son cifras del horror. Vaya investigación que le espera, señora Ruth Llanos, a esta comisión. Bueno, le espera una gran tarea porque los objetivos que se plantea la ley de verdad, de memoria, de justicia y de impunidad y de garantías de no repetición, es decir, que no se vuelvan a repetir estos crímenes, son objetivos que tienen que plasmarse en un buen plan de trabajo. Si no hay claridad en ese plan de trabajo, si no se tienen los recursos necesarios, obviamente que la ley se puede quedar como algunas leyes se quedan, con la letra muerta. Es una buena ley, trabajada con mucho empeño, con mucho sacrificio, tratando también de sacar lecciones aprendidas de comisiones de la verdad que se han dado en América Latina. O sea, comisiones parecidas a estas, claro, ya han trabajado en otros países que también sufrieron los horrores de la dictadura. Claro entonces. Que sí. Ha habido, Bolivia está con el acto de hoy, al posesionar a los nuevos comisionados, llenando un vacío largo que se ha dado. Porque en toda América Latina se han dado en el transcurso de los últimos años comisiones de la verdad. O sea, ¿es el último país en nombrar una comisión de la verdad? No es el último. Uruguay. Falta Uruguay. Pero, bueno, son comisiones de la verdad que trabajaron con distintas metodologías, con distintas formas de accionar. ¿Y lograron sus objetivos? Lograron sus objetivos y en algunos casos, como señalaba, hay lecciones aprendidas que la nueva comisión debe tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las comisiones del Paraguay y de Chile, las comisiones trabajaron, hicieron todo el trabajo de investigación, de recuperación de testimonios, convocaron a las personas y hicieron sus informes finales. Informes finales que se presentaron. Lastimosamente, los documentos de respaldo
de esos informes finales, ¿no? No son posibles, no se pueden acceder. Porque Se quedaron las Fuerzas como... Armadas paraguayas. No. Se quedan como documentos durante 30 años. Eso dice la situación de estos dos países. Nosotros vamos a esperar que la Comisión de la Verdad en Bolivia, además de emitir dentro de 2 años su informe final, ponga a disposición toda la documentación de respaldo, porque esa documentación que pueda rescatar de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los ministerios, de los testimonios, tendrán que ser un documento que puedan seguirse trabajando por historiadores, que pueda seguir trabajándose en colegios, que permitan que el proceso de recuperación de memoria pase a todas las generaciones a través de una mayor sistematización. La comisión va a tener muy poco tiempo para hacer ya trabajos más específicos de análisis. Entonces, la documentación tiene que quedarse a disposición de la sociedad civil. Roxana, se conforma la Comisión de la Verdad, pero casi de inmediato surgen voces de dentro de las Fuerzas Armadas que dicen, no, pero vamos a darles lo que tengamos, pero no es mucho, pero algo ha de haber, como una señal de que, bueno, o sea, no ha de ser muy fácil acceder a todos los documentos que tengan las Fuerzas Armadas, si todavía los tienen, porque algún alto jefe decía, bueno, es posible que los hayan quemado. Nosotros sabemos de esto, Azofán lleva muchas décadas, no es una lucha reciente, peleando por la desclasificación precisamente de todos los archivos de las Fuerzas Armadas. Sabemos que parte de esos archivos efectivamente han sido quemados para que no se llegue a la verdad. Sabemos también que parte de esos archivos están como trofeo en casa de familiares de militares que participaron en estas acciones. En algunos casos se ha podido recuperar alguna documentación de ellos, pero la mayoría sigue como trofeos en la familia. Sabemos que las Fuerzas Armadas no ha cooperado con nuestro pedido de décadas de que desclasifique sus documentos, pero estamos seguros que si hay una voluntad política además del gobierno, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el compañero presidente Evo Morales, las Fuerzas Armadas debe entregarnos o debe entregar a la comisión toda la información que tiene en su poder. Sabemos que es la parte más difícil también de todo este proceso, el poder acceder a los archivos militares. Así es. Diputada Sonia Brito, ¿Cómo se eligió estos 5 miembros? Ya hemos adelantado algo de los criterios con los cuales se ha elegido a estas personas, pero ¿quién finalmente los elige? ¿Cómo se los ha elegido? ¿No es cierto? Y ¿de qué manera la gente puede tener expectativa por el resultado de su trabajo? Bueno, la ley establece claramente que esta es una elección del presidente, ¿no? Quiero decirte que nosotros hemos recibido diversas cartas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Azofán, la Asamblea de Derechos Humanos, organizaciones sociales que han presentado a algunas personas como propuestas. Habían más o menos 25 candidatos y de los cuales se ha ido más o menos revisando, viendo un poco su trayectoria. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que dice la ley. Personas de reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos, personalidades de los que no se pueda dudar. En este caso estamos hablando de 5 personas con una trayectoria muy importante. Tenemos a la actual presidenta de la Federación Latinoamericana de los detenidos desaparecidos, ¿no? Que es la doctora Nila Heredia. Ella ha trabajado años de su vida en esta temática. Tenemos un dirigente, el máximo dirigente de la COP, un líder minero, un líder social muy importante como Edgar Ramírez. Tenemos una fundadora de la Asamblea de Derechos Humanos, activista de derechos humanos durante muchísimos años, Isabel Vizcarra. Tenemos docente universitario, abogado, perseguido político, preso en las dictaduras, el doctor Gironda, Eusebio Gironda, y tenemos un dirigente campesino fundador de la CESUD-CB, un dirigente de mucha trayectoria también. Entonces, dice la ley una comisión que respete la equidad de género y la representación campesina e indígena originaria. Diputada. Esas son las características de esta comisión. La pregunta que le hacía a Roxana, que la respondió obviamente de este lado que corresponde a la SOPAN. Le pregunto a usted como asambleísta nacional,
¿Cómo lograr que esta comisión tenga la apertura que se necesita dentro de las Fuerzas Armadas? Porque sabemos que hasta ahora, precisamente desde las Fuerzas Armadas, se ha generado una recurrente respuesta casi negativa a abrir sus archivos o desclasificarlos para que finalmente el pueblo boliviano conozca lo que pasó en las dictaduras. ¿Cómo lograrlo ahora? ¿Cómo entender que hubo un antes y ahora es un después y se puede obtener resultados? Por la siguiente razón, todos los esfuerzos que se hicieron hasta antes de hoy fueron esfuerzos de buena fe, de buena voluntad, la lucha de las organizaciones de derechos humanos por la desclasificación, comisiones que se crearon, porque se han creado varias comisiones de investigación, las cuales no han tenido casi ningún resultado. La única que podríamos decir que ha tenido un resultado objetivo es esta comisión que impulsó el juicio contra Luis García Meza y Arce Gómez, que se logró concretamente 2 personas con la máxima pena que dice nuestra Constitución en la cárcel. Pero el resto de comisiones que investigaban la desaparición de personas, la muerte, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quedaron en nada, quedó en la impunidad. Todos estos personajes que tuvieron que ver, personajes con responsabilidades directas en el asesinato, en la tortura, en la muerte, en la desaparición de nuestros líderes, de nuestros dirigentes, han quedado en la impunidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado que ahora tenemos una ley que dice en su artículo 7, desclasificación de archivos. En el artículo 7 establece que las Fuerzas Armadas, la policía, están en la obligación de desclasificar documentos militares, físicos o digitales, policiales y de otro tipo de documentos clasificados o cuyo acceso se encuentre restringido. La comisión va a tener acceso irrestricto a esta información y a cualquier otra de entidades públicas y privadas. Antes no teníamos una ley, ahora tenemos una ley. ¿Y si que forma la comisión, no puede. Que dice, no, discúlpeme, yo no quiero, pero la ley dice, pero no, estaría cumpliendo desacato. El día de hoy, el ministro de Defensa ha garantizado el acceso de la comisión a esta información. Bien. Entonces, ahora hay un elemento que es importante. Efectivamente, como decía la compañera, seguramente hay documentación que ya no está, que desapareció, etcétera, etcétera. Pero hay montón de, se va a contar con un equipo especializado que va a hacer la investigación. Siempre hay información que se quedó, que existe, que va a servir para la investigación. Señora Ruth Llanos, presidenta de la SOFAM, leía hace algunas horas una declaración de don Julio Llanos. No es mi pariente, por favor. No es su pariente. Bueno, él decía recientemente, esta instancia debe ser para lograr un resarcimiento integral a las víctimas, para establecer una verdad histórica de los hechos. Una indemnización integral, pues consideran que los montos cancelados eran irrisorios frente a los vejámenes sufridos. Bueno, con la organización de don Julio Llanos hemos trabajado durante 3 años consensuando esta ley. Y hemos discutido con una metodología práctica en la que nos apoyó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para consensuar todos los puntos que han salido de esta ley. Entonces, primero hay que señalar de que la ley, como yo señalaba anteriormente, que tiene objetivos de memoria, verdad y justicia, garantías de no repetición y de reparación integral, pero no señala de ningún momento de indemnización. Entonces, partiendo de eso y partiendo del hecho de que esta organización trabajó conjuntamente con nosotros, porque eso nos había solicitado el gobierno cuando los llevamos a una audiencia pública en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la exministra Velasco dijo, bueno, ¿quieren comisión de la verdad? Muy bien, hagan un trabajo de consensuar una ley conjunta. Y hemos trabajado con varias otras organizaciones, esa no es la única organización. En el país deben haber 8 organizaciones de víctimas y de expresos políticos. Con todos ellos se trabajó durante 3 años. Entonces, en ese sentido quedó muy claro, y hemos discutido bastante el tema de la reparación. La reparación en el concepto de ASOFAM tiene que ser una reparación integral histórica. No pasa simplemente
por el exigir un pago, porque nosotros entramos y nuestros familiares entraron a esta lucha no para recibir ningún tipo de emolumento económico. Entraron porque creían que estaban trabajando y buscaban cambios y transformaciones en el país. Pero además, la ley de reparación en la que se reclama desde hace tiempo es una mala ley, y Azofán siempre la rechazó, porque además el proponente de esa ley fue un ex paramilitar. Y entonces Azofán nunca aceptó una mala ley. Pero ¿por qué es una mala ley? Porque revictimiza a la víctima, porque no cumple los estándares internacionales que ya establecen que para una reparación integral tiene que haber un proceso bien hecho, bien trabajado. ¿Qué comprende una reparación integral? Una reparación integral, por ejemplo, significa que los municipios tengan en sus cartas orgánicas, por ejemplo, La Paz está discutiendo una carta orgánica, pero habla de la identidad y no habla de la memoria. Una reparación integral significa que la Carta Orgánica de La Paz, por ejemplo, asuma el tema de la memoria, porque en esta ciudad murieron varios bolivianos por buscar liberación en este país. Entonces, en esta ciudad existen todavía colegios que se llaman barrientos, existen todavía calles con nombres de los, no de las víctimas, sino de los perpetradores, de los victimadores. Entonces, en ese sentido, hacer una carta orgánica tiene que ser en función de responder a políticas claras de memoria, que no son solamente responsabilidad del nivel nacional, sino también del nivel subnacional. Cambiar nombres de escuelas, de o escuelas, calles, por decir, de los dictadores o militares que fueron parte de las dictaduras, por los nombres de las víctimas. Claro que sí, los claro que lucharon por los derechos humanos y por un sistema que en su momento por ejemplo, representó peligro y los mataron. O también significa que haya una política clara educativa. Muchos de los estudiantes no saben lo que es golpe de Estado, no saben lo que es toque de queda, porque en las escuelas, en los colegios y en las universidades no se enseña la verdadera historia. Se enseña una historia que tapa lo que sucedió en las etapas de dictadura. Y a eso se va con esta Claro, con esta de lo ley que se trata es recuperar la memoria histórica colectiva, ¿no? Que nuestra gente, que nuestro pueblo el día de hoy sepa que tuvo héroes, líderes, gente que dio su vida por un mundo mejor, que los reconozca. Se trata de honrar a nuestros líderes, a nuestros mártires, y una forma de honrar es lo que decía Ruth, pero también la idea es que los colegios, ¿no es cierto?, conozcan su historia, sepan lo que pasó en este país, conozcan quiénes fueron sus líderes, quiénes fueron sus mártires. Entonces es recuperar, honrar a nuestros héroes, a nuestros mártires, a nuestros líderes, no dejarlos en el olvido. En las unidades educativas, es muy cierto, no se habla de aquello. Un país que no conoce su historia. Es como si hubiera un hueco en la época de las dictaduras y no se habla mucho de aquello. Así es. Roxana, usted es familiar de una de las víctimas de la dictadura. Y quiero que aprovechemos este momento para rendirle un homenaje a su familiar como al suyo, y partiendo de ellos, pues rendir un homenaje a todas aquellas víctimas de la dictadura en nuestro país. Yo soy hija de un mártir, uno de los guerrilleros que combatió con el Che en el año 67. Nos dejó a muy corta edad mi padre, a mí a los 4 años y a mi hermano en el vientre. Hemos crecido estos 50 años creyendo en que sus ideas de cambiar el país se van materializando poco a poco en este gobierno del presidente Morales, que falta aún por hacer. Han sido 50 años muy difíciles para enfrentar. Hoy día comentaba precisamente en un anterior canal que estuvimos que es increíble que, a pesar de que en la memoria histórica y la historia demuestra que mi padre fue un guerrillero, yo no cuente con un certificado de función de mi padre, por ejemplo. No lo tengo. No puedo hacer ningún trámite que involucre a mi familia porque no está el certificado de función de mi padre. ¿Por qué? Porque no se ha podido, porque no hay los mecanismos todavía establecidos. Son parte del precio que estamos pagando
los familiares que quedamos. Entonces, recientemente perdí a mi madre, quien estuvo vinculada a SOFAN desde su creación. Y a pesar de nuestras luchas constantes, nunca hemos podido acceder, por ejemplo, a esto. Hay muchos otros detalles que podrían mostrarte que efectivamente nuestros padres, en el caso del mío y de los otros padres que junto a mi padre decidieron que era necesario cambiar esta sociedad, hemos sido víctimas de una decisión de ellos, pero además víctima del Estado, y de que no se conozca en las escuelas, en los colegios, quiénes ellos han sido, qué han aportado a este país, dónde se ha sembrado la semilla de la rebeldía que venía desde nuestros héroes ancestrales, y cómo ellos han estado dispuestos a entregar su vida por un mundo mejor. ¿Cómo murió su padre, Roxana? Mi padre muere en el mes de marzo, cuando están terminando de hacer una revisión de la zona, y el Che plantea en su diario que era el mejor de los bolivianos en la retaguardia. ¿Su nombre completo? Lorgio Vaca Marchetti era su nombre. Él era de Santa Cruz, el único guerrillero cruceño dentro de la guerrilla del Che. ¿Murió abatido por las balas? No. Cuando volvían, la balsa se volcó donde venían los armamentos. Bien. Y él cae a las aguas, y hasta el día de hoy no hemos recuperado tampoco su cuerpo. Y tenemos muchas ilusiones de que precisamente en los archivos militares podamos encontrar algún rastro que nos lleve a saber dónde está. Bueno, hay una esperanza ahora. Seguro que sí. Y eso sea posible. Seguro que sí. Ruth Llanos, presidenta de la SOFAM. Hagámosle un homenaje al familiar suyo. Cuéntenos de él, cómo murió, qué pasó con él y cómo hasta ahora usted se mantiene firme precisamente como un compromiso de que se haga justicia. Mi compañero Ricardo Navarro Mogro, hace 46 años, estaba peleando contra la dictadura de García Meza. Estaba en la Icacota, juntamente con Marcelo Quiroga, y en el golpe de Banzer, el 21 de agosto. Era dirigente de la Federación Universitaria Local. Él nació en Cochabamba, se vino a estudiar ingeniería acá. Y ¿qué edad tenía? Tenía 21 años. Jovencito, ¿no? Joven. Y entonces estuvo luchando para tratar de parar ese golpe nefasto, y no lo pudo hacer. Después de esa derrota que se sufrió, entró a la clandestinidad, estuvo durante 1 año y medio en la clandestinidad, palabra que no entraba en nuestro léxico. Nosotros éramos una generación que no sabíamos qué significaba estar clandestino. Aprendimos así sobre la marcha a cuidarnos, ya nos separamos, ya no pudimos estar juntos. Y yo me fui a trabajar a las minas, me fui a Colquiri, pero no sabía que estaba embarazada, esperé a mi hija, y cuando mi hija nació, tenía 2 meses, él fue delatado por una persona que lo esperó juntamente con las fuerzas represivas, y fue salvajemente torturado de una forma en la que solamente en 2 oportunidades contó. Uno puede leer cómo son las torturas, la picana, el que les arrancaban las uñas, y en esas uñas arrancadas les ponían electricidad. Y hay mucha gente que habla todos los días diciendo que ha sido torturado. Pero las personas que como Ricardo fueron torturadas no hablan ni se vanaglorian de esas torturas. Él me contó a mí las barbaridades que le hicieron y contó a su célula, y decidió nunca más hablar porque le pareció que él había logrado sobrevivir a eso y que había que seguir adelante. Bueno, pero después de 3 años que estuvo en las cárceles banceristas, mi hija se crió en la cárcel de San Pedro, porque yo no tenía
posibilidades de pagarle una guardería, entonces ella iba, yo la dejaba en la cárcel de San Pedro, era su guardería, y la recogía porque yo trabajaba y estudiaba. Después de 3 años fue al exilio, y del exilio, que estuvimos en Francia y en Bélgica, cuando se dio la apertura democrática gracias a la huelga de las mujeres mineras y gracias también a la huelga de mi madre. Mi madre hizo la huelga de hambre con el padre Espinal en presencia. Su foto sale en el libro que hace la Asamblea de Derechos Humanos. Gracias a la lucha de mi madre pude volver a Bolivia porque se recuperó la democracia. Pero a los 2 años de recuperar esa democracia hubo otro golpe, el de García Meza, y Ricardo fue asesinado, fue acribillado en la masacre de la calle Jarritón el 15 de enero de 1981. ¿Cómo ha sido la vida sin él? Dura, difícil, pero también nos ha dado la fuerza de continuar. Cuando yo estaba ya viuda en París, las abuelas de Plaza de Mayo, que hacían también una vuelta todos los jueves en París, me invitaron. Me invitaron a una de sus vueltas y me invitaron a hablar y que también haga testimonio de lo que he vivido en Bolivia. Yo fui a esa vuelta con las abuelas de Plaza de Mayo y ahí asumí un compromiso. Yo tuve el privilegio de enterrarlo a Ricardo. Yo sé dónde llevarle flores, yo sé dónde ir a conversar con él. Pero cuando estuve con las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo, dije, yo soy una privilegiada porque sé dónde está. Pero hay muchas madres que no saben dónde está y entonces mi compromiso será hasta que todas ellas puedan tener el privilegio de enterrar a sus familiares, de encontrar o de tener un lugar donde llevarles flores. Diputada Brito, esta comisión ha comenzado un trabajo que seguramente ha de ser bastante serio. Esperemos que todo lo eficiente ante la expectativa del ciudadano que se ha montado ahora después de este anuncio, ¿no es cierto? Y va a dar, además de seguramente de muchos de los lugares donde se encuentran los muertos de las dictaduras, o saber dónde están los desaparecidos, dónde fueron a parar, dará también con nombres de responsables, posiblemente de militares, de uniformados, responsables. Y ahí evidentemente la tarea será doble, la sanción en una institución donde no precisamente se aceptan este tipo de controles o de fiscalizaciones o de investigaciones. En honor a esos hombres y mujeres extraordinarios, a esos bolivianos y bolivianas que ofrendaron su vida por cambiar, por transformar las relaciones de opresión, de injusticia, es que esta comisión tiene que lograr estos objetivos, ¿no? Justamente de reivindicar esa su memoria, de honrarlos, de recordarlos con el respeto que se merecen, etcétera. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo justamente es identificar responsabilidades individuales, tanto de los autores materiales como intelectuales de lo que fueron estos crímenes, estos delitos de lesa humanidad, para que se pueda en el ámbito de las instancias jurisdiccionales iniciarles juicios, ¿no? O sea, esta no es una comisión que los puede juzgar ellos, sino simplemente con el material existente se va a presentar a las instancias jurisdiccionales para que se haga justicia en el marco del debido proceso a aquellos que quedan. Hay paramilitares que siguen caminando por las calles como si no pasara nada, con absoluta impunidad. Hay asesinos, hay gente que ha quedado huérfana o viuda, etcétera, y ellos están paseando aún. Entonces son personas que tienen que tener un juicio y una sanción en su momento. Diputada Sonia Brito, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a Lo ustedes. propio a doña Ruth Llanos, presidenta de la ASOFAN, muchas gracias por estar acá. Y doña Roxana Vaca, también del directorio de ASOFAN, muchas gracias por habernos acompañado en Hora 23. Tomamos un corte, amigos. Retornamos en unos momentos nada más para hablar del tema que habíamos anunciado antes también, lavado de dinero en Bolivia.
Bueno, lavado de dinero en Bolivia. Ahora, en el mundo, en realidad, mueve tanta plata el lavado de dinero. Es la plata generada por los grandes negocios ilícitos. Y hablábamos al iniciar esta hora 23, el contrabando, la corrupción, la trata y tráfico, la venta de órganos. Por aquí tenía algo más, el narcotráfico. Hay tanto dinero ilícito. ¿Qué se hace para que este dinero pueda circular libremente? Pues hacer el lavado de dinero, montar empresas, montar fábricas, montar negocios, vender casas, comprar terrenos, una infinidad de cosas. Y queremos entender ahora cómo se maneja el lavado de dinero en nuestro país. Por ello tenemos como invitado esta noche a quien ya nos ha acompañado varias veces en el programa, siempre dispuesto, el coronel Johnny Aguilera, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Bolivia. Coronel, qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buenas noches, director departamental. Director departamental, bien. Está bien, pero ya pronto seguramente. Ya vamos a verlo. Qué gusto tenerlo acá, coronel. Bien, efectivamente, cuando hablamos de lavado de dinero, efectivamente, insisto, tenemos que hacer relación a que esta es una figura que no es nueva. En todo caso, el lavado de dinero proviene ya desde Estados Unidos y me acuerdo, para hacer un poco de comparación, que la gente que estaba vinculada al lavado de dinero era esta gente vinculada precisamente a la mafia organizada que tenía en Chicago, que se dedicaba a la venta de licor ilegal, etc. Es importante destacar que la tipología que exige el GAFISUD, que es en todo caso el Grupo de Acción Financiera de esta parte del continente, asume, que, como usted bien lo dijo, que uno de los factores o de los ámbitos más ocupados para este tipo de operaciones ilícitas es el de la construcción. Pero fundamentalmente hay que referirnos, por ejemplo, a las transferencias que vienen del exterior, que no siempre son de origen lícito. Y claro, Bolivia tiene gran cantidad de su población, de su talento humano trabajando en el extranjero, y recibimos una serie de envíos que proceden de allá. También exportaciones ficticias. Cuando hablo de exportaciones ficticias, como ustedes bien saben, lo que se pretende a través del lavado de dinero es introducir el dinero de origen sucio. Cuando digo sucio, es el que proviene de actividades delictivas, y blanquearlo. Entonces, el lavado es un proceso que tiene básicamente tres fases, que son la colocación, la estratificación y el reingreso. Bien, yo le decía que las exportaciones ficticias, por ejemplo, son operaciones que se realizan pretendiendo generar una exportación que obviamente puede ser documental, pero que materialmente no existe, con lo cual este dinero va a ser introducido al sistema financiero como si se hubiera realizado. También hay inversiones extranjeras ficticias, es decir, conseguir a alguien que venga a realizar una inversión en un determinado negocio, en una determinada empresa, como si este dinero proviniera del extranjero. También puedo hablarles de la sustitución de deuda. Esta es una modalidad en la cual se generan deudas como si existieran y en verdad no se dan. Estas deudas son falsas. Se consigue un prestatario que salva de la obligación que tiene la pseudoempresa y obviamente se reinserta este dinero al mercado normal, iba a decir bursátil, como si hubiera provenido de la salvada, entre comillas, de esta deuda. Asimismo, también es muy cotidiano la generación de la infiltración de dinero sucio en empresas que ya tienen cierta trayectoria y que pueden estar, yo diría, atravesando una crisis financiera. Entonces se coloca ese dinero sucio para sustentar la empresa y obviamente fortalecerla, obviamente con el capital que es ilegal. Y también me acuerdo de la compra de loterías subpremios. Es algo muy usual, probablemente no en nuestro medio, pero hay varios de estos casos que se han producido en el hermano país de Colombia y en otros que tienen esta tipología como la más reiterada. Coronel, vamos a complementar justamente estos puntos que usted desarrollaba para conocer más acerca cómo a través de diferentes rubros la gente dedicada al lavado de dinero opera dentro y fuera de nuestro país. De dinero es una actividad financiera o económica realizada intencionalmente con el fin de ocultar un producto procedente de actividades ilícitas. En otras palabras, sería la conversión, transferencia, adquisición, posesión o utilización de bienes que provienen de una actividad delictiva, criminal o de la participación de dicha actividad, ocultando o encubriendo el verdadero origen o movimiento de dichos bienes con la intención de evadir a las autoridades de cualquier país. Una de las formas más conocidas para lavar dinero en todo el mundo
es a través del narcotráfico, en los que las personas vinculadas a esta actividad realizan, entre ellos el automotriz, compra y venta de inmobiliarias, construcción y la compra de bonos. Sin embargo, también existen otras formas de blanquear dinero, como por ejemplo la trata y tráfico, corrupción y contrabando, que hasta la fecha son muy difíciles de descubrir, puesto que el modo de operar sería cada vez más ingenioso. Solo en el primer semestre de la gestión 2012, en nuestro país se estaban investigando 20 supuestos casos de blanqueamiento de dinero, según informó el exdirector de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, de ese entonces, coronel Gonzalo Quesada. Asimismo, el ex jefe policial dijo aquella gestión que son distintos los montos hallados a extranjeros y bolivianos, quienes intentaron legitimar los montos entre el segundo semestre del 2011 y lo que va de la presente gestión. Bueno, tengo en manos una tabla que la publica el Comercio de Perú. Perú ha sido uno de los países que está lamentando en este momento haber crecido significativamente en cuanto a lavado de dinero, es decir, le ha ido mal. Pero no es el país que esté peor que los otros en Sudamérica, más bien es uno de los 3 países con menos lavado de dinero. La realidad es que hay en esta lista de 10 primeros países que tengo en manos que están punteando en el lavado de dinero en Latinoamérica, nos encontramos con que primero está Paraguay con un score de 7.53. Haití le sigue con 7.50, Bolivia con 7.17, Panamá 7.1, Trinidad y Tobago 6.80, Argentina cerquita 6.69. Bueno, en realidad Paraguay, Bolivia y Argentina son los 3 países de Sudamérica que están primeros en el lavado de dinero. Coronel, en el mundo se entiende que Latinoamérica lastimosamente es una de las regiones más vulnerables al lavado de dinero. ¿Qué nos hace tan vulnerables? Bueno, en principio no estoy muy de acuerdo con esa relación estadística, no conozco la base que hubiera motivado aquello, pero es importante destacar que efectivamente en el pasado estábamos considerados como un país de alto riesgo y por tanto nos encontramos en lo que se denomina la lista gris de los países que tenían cierto riesgo en la distribución de capitales. ¿Actualmente nos encontramos en esta lista gris, coronel, o ya estamos fuera de esta lista? Ya salimos de la lista y es precisamente a que Bolivia ha suscrito diversas normas, primero que nos colocan en el contexto, yo diría, mundial de la lucha contra este flagelo, porque la nueva tendencia precisamente ya no es luchar contra el criminal, sino contra las ganancias que se generan producto de este hecho. Usted me preguntaba a qué se atribuye aquello. Bueno, probablemente a que la delincuencia va generando cada día nuevas formas de subvertir la norma. Es probable que esto haya acontecido de esta manera, pero estoy plenamente seguro que hoy día contamos con entidades como la ASFI, como la OIF, la propia FELCHENE, y en el caso futuro, así lo ha dispuesto el comandante general, se va a crear un departamento especializado del combate contra la legitimación de ganancias ilícitas, porque así se denomina en el país. Creo yo que en alguna circunstancia esta alta estadística se debe fundamentalmente a que este es un delito altamente complejo, que requiere una preparación y una comprensión acerca de lo que significa la legitimación de ganancias ilícitas. Y sucede que, como no produce una afectación social, la gente no lo percibe así. Sin embargo, sí tiene una gran consecuencia, pues genera inflación. Genera que los mercados legales no tengan el control sobre el capital que entra de manera ilícita. Por tanto, sí es un delito que atenta contra la seguridad interna del país. Ahora, es un dinero, bueno, este ilícito que se lava en los diferentes países del mundo, ¿no es cierto? Y Bolivia no es la excepción. No, claro que no. Y de una manera, pero que a veces sorprende. Usted nos mencionaba, por ejemplo, las diferentes formas en que se blanquea el dinero en el país, y mencionaba exportaciones ficticias, inversiones ficticias, ¿no es cierto? Infiltración de dinero sucio en empresas constituidas, bueno. Y hablábamos entre todo esto de las empresas de bienes inmuebles, las empresas inmobiliarias. Vivimos en este país en un boom de la construcción, pero impresionante en los últimos 3, 4 años, pero donde se construye por todo lado, edificios hasta donde ya no se pueden vender departamentos, pero se construye.
¿Cuánta incidencia tienen estas empresas inmobiliarias? Bueno, obviamente no todas, hay absolutamente algunas que son legales y corresponden a la norma. Pero ¿cuánta incidencia dentro del total de lavado de dinero que puede haber en el país? Bien, la forma más típica de lavar el dinero es a través fundamentalmente, como usted lo ha expresado, de empresas constructoras. Esa es la más típica en nuestro medio. Vienen las empresas de venta de vehículos. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente se puede inflar un precio y acreditar la existencia de esta inversión con la venta de aquel departamento. Es importante destacar que al legitimador o lavador, para que sea comprensible, no le interesa la generación de un rédito, no le interesa la generación de una ganancia. Lo que le interesa es introducir ese dinero en el mercado financiero legal, de modo que sus inversiones, sus actividades puedan aparentar, y insisto, aparentar una especie de legalidad. Entonces, usted bien me dijo, hay construcciones que ya no tienen dónde más construirse, efectivamente, y hay apartamentos que nunca se venden, y en verdad precios que son altamente exorbitantes, que, bueno, desde el punto de vista del alcance económico, nos hacen presumir que quien tenga plata para hacer eso no se está dedicando precisamente a una actividad lícita, porque lo que usted busca con su dinero en condiciones normales es rentabilidad. Esta rentabilidad no es un requisito para estas inversiones ficticias. ¿Qué otro tipo de pautas siguen, coronel Aguilera, para poder sospechar o descartar aquellos casos de lavado de dinero? ¿Y qué tan complejo es el proceso de investigación? Bien, es complejo, primero porque se utilizan siempre prestanombres. Cuando me refiero a prestanombres, me refiero a personas que no cumplen con el perfil requerido para una inversión. A lo largo de la experiencia que yo poseo, he encontrado a diversidad de personas que desde el punto de vista material no cumplen con las exigencias, entre comillas, que tendría un inversor. Pero aparece una persona de origen humilde, no estoy pretendiendo discriminar ni nada, aparece una persona de origen humilde siendo propietaria de inmuebles, de vehículos y de gran cantidad de cosas que desde el punto de vista material no se pueden probar. Y ahí está el peligro, porque se emplean estas personas inocentes para la legitimación de estos capitales a cambio de una ínfima suma de dinero. Estoy consciente que se han generado varias campañas publicitarias y es una política del Estado impedir que esto se siga sucediendo. Pero hay cuestiones de orden cultural que facilitan esto. Y no solamente la cuestión cultural, sino también la capacidad de corromper a estas personas y sobre todo el arte que tienen algunos individuos dedicados a esta actividad para inducir a que nosotros facilitemos nuestra identidad, nuestro domicilio, nuestra dirección y desde luego con esto impedir que el delincuente, en este caso narcotraficante, extorsionador, bueno, cualquier tipo de hecho que está vinculado al delito en sí mismo, sea identificado. No, y definitivamente a los bolivianos, bueno, en muchas partes del país nos caracteriza un grado de ingenuidad que es realmente sorprendente. Entonces no se mide las consecuencias y de repente ya es tarde. Ay, caramba, yo no sabía que eso era así, por Dios. Bueno, ya está 5 años o 10 en la cárcel. Narcotráfico, corrupción, contrabando, trata y tráfico, venta de órganos. Coronel, en Bolivia, ¿cuál de estos negocios ilícitos es el que más dinero genera y que obviamente intenta ser lavado en nuestra sociedad? Bueno, no puedo precisar estadísticamente esto, sin embargo, hablo a partir de mi experiencia. He visto a partir de medios públicos que el hecho que mayor generador de este tipo de delitos es obviamente el narcotráfico. Sin embargo, todos están organizados de una manera que lo que pretenden, insisto, es la generación de rédito. Hoy día tenemos que considerar que la cabeza del crimen organizado ya no es importante. Usted acuérdese, permítame retrotraerme otra vez a la mafia de Chicago, Al Capone, el líder. O sea, el líder hoy día es algo pasajero, es fácilmente sustituible. La organización se va, yo diría, renaciendo, si el término es comprensible, con nuevos líderes cada día. Lo que sí generan estas redes, estas organizaciones criminales, es un capital que es utilizado no solamente para el lavado de dinero, sino también para su propia defensa. Usted me pregunta, ¿cuáles son las actividades que más generan? Yo le digo, es el narcotráfico. Pero todos estos delitos en sí mismos están interconectados. Por tanto, la tipología o la tipicidad en sí misma dice el narcotráfico y delitos conexos. Cualquier hecho que esté vinculado a la comercialización, a la elaboración, a la comercialización, al transporte de sustancias controladas en relación al narcotráfico, es algo que tiene que ver indiscutiblemente con el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Lo mismo que tiene que ver la extorsión,
la corrupción, la trata y el tráfico de personas, que tienen como finalidad última el rédito económico. O sea, hay ciertos delitos, el homicidio, por ejemplo, que tienen una motivación hasta de algún punto de vista emocional. Una violación es dar satisfacción a alguna motivación interna, pero en el crimen organizado lo único que interesa es la generación de rédito. Y cuando me refiero a generación de rédito, me estoy refiriendo a que ellos forman verdaderos holdings, ¿ya? Que tienen, o sea, le dan una estructura con ingenieros, con abogados, psicólogos, una estructura que cuando ella nos pregunta por qué es tan difícil darse cuenta de eso, porque son estructuras que de verdad dan la apariencia de legalidad. O sea, tienen tal estructura para defenderse, tal estructura para generar credibilidad, que eso es lo que en definitiva buscan, que bueno, es difícil percatarse que está sucediendo de esta manera. Sin embargo, yo creo que tenemos un olfato adecuado para darnos cuenta que efectivamente ese tipo de figuras existen en el país y de hecho se han generado figuras delictivas, tipologías, como es el artículo 185, que introduce este tipo de accionar en nuestra normativa, que antes no era considerado un delito. Coronel Aguilera, hablamos con un abogado que nos habla justamente acerca del lavado de dinero, una actividad ilícita que sin duda alguna es muy difícil de controlar. Un profesional en derecho nos explica en qué consiste el lavado de dinero y qué mecanismos y procedimientos se utilizan para lograr el también llamado blanqueo de capital. Bueno, si nosotros pasamos por el concepto jurídico de lavado de dinero, significa nomás entrar a una cuerda, a un circuito delincuencial, porque si yo tengo una mercadería X que no se la puede vender en el país porque es ilícito y porque está dentro de la mercadería que no tienen, por ejemplo, la cocaína, el tráfico de armas, etcétera, entonces yo esa mercadería la derivo a otra parte y en vez de recibir dinero, recibo también mercadería. O esa mercadería la transformo ya en dinero y ese dinero la invierto en construcciones, en una inversión. Por otra parte, las repercusiones tras la comprobación de la comisión del delito puede variar. Esto dependería de la forma y cómo se desarrolle el hecho. Queriendo elegir a las nuevas autoridades judiciales que tienen que ser pues personalidades de gran nivel. Si no logramos eso, toda la estructura del órgano judicial está nomás pues supeditada a ser tentada por estos señores. Entonces se lo descubre a una persona que está haciendo lavado de dinero, por decirte, dar un ejemplo, con pichicata o con trata de blancas o con venta de armamentos, con cualquiera, con contrabando, etcétera. Entonces, y no tenemos un órgano judicial fuerte y tenemos un órgano débil, estamos supeditados a que contaminemos toda esta institución. Ahí está el problema. Sin embargo, para el abogado la solución iría más allá, ya que el sistema judicial sería el punto de partida para que este tipo de delitos cesen. Por ejemplo, si se tramitaría legalmente en la comisión de delitos, se lo encuentra infragante, entonces depende. Por ejemplo, Chicata son 20 años, 15 años de reclusión permanente, que es el delito más grande. Contrabando de 8 a 12 años. Entonces está establecida claramente en nuestro Código Penal el número de sanción y de años de prisión que deben tener a ellos. Qué imaginación que tienen aquellos hombres que están vinculados a la delincuencia. Chapo Guzmán, le suena familiar, ¿verdad? El Chapo Guzmán ha hecho noticia, cómo no, en los últimos meses. Bueno, resulta que el Chapo Guzmán tenía una cabeza tal, o sus asesores, o sus compinches, qué sé yo, que tenía en México, para lavar el dinero del narcotráfico, incluso establecías varias redes de guarderías infantiles, vaya, para lavado de dinero. A ver, coronel, bueno, qué imaginación la del Chapo, muy característica de los narcotraficantes latinoamericanos. Cierto, sin embargo no es novedosa. Pues si retrotraemos un poco el tiempo, en Colombia también, que es el lugar más emblemático, diría yo, hay que ver al señor Escobar Gaviria, que también era un hombre altamente generoso, ¿no?
Y de hecho él había generado una serie de actividades que ya no solamente estaban vinculadas a la legitimación de sus dineros, sino a la posibilidad inclusive de introducirse en el ámbito político. Aspecto altamente peligroso si consideramos que con el poder económico lo que pretenden ya es tener más allá de aquello la posibilidad de ordenar sobre otras personas. Hay una infinidad de modalidades. Desde luego lo que pretenden ellos es convertirse en un agente altruista, en una gente que en verdad es básicamente un filántropo cooperando al pueblo. Lo que están buscando es una generación de simpatía. Y como insisto, este delito no afecta básicamente o directamente a una persona, la población no lo considera como algo que es gravoso. Insisto, sí lo es. Primero porque genera a nivel internacional un descrédito. Usted me ha mostrado hace un momento una estadística. Desde el punto de vista mundial, eso se traduce como si fuéramos un país informal. Yo insisto, no estoy de acuerdo con aquellas estadísticas, pero es un daño contra el Estado. Es la desacreditación de nuestros canales y de nuestros medios para controlar la economía. Primero. Segundo, nos genera también, insisto, una imposibilidad de controlar el sistema financiero en el país, que es otra labor vinculada a la seguridad nacional. Y cuando digo esto, me refiero fundamentalmente a que a la introducción de dinero sucio en el mercado, dándole la apariencia de legalidad, pues obviamente va a afectar en algún momento al pueblo porque vamos a generar una inflación. Vamos a generar que este dinero sucio incremente el costo de las cosas, incremente el costo de la vida. Por tanto, sí, desde mi visión humilde, afecta a la seguridad nacional. Ahora, antes, Paulita, un pequeño apunte. Sí, evidentemente, producto de la AFI, de las normas que han puesto a la vanguardia a nuestro país en los últimos años para la lucha contra el lavado de dinero, el año pasado ha habido un gran resultado en la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, que remitió más de 90 casos a la Fiscalía solamente en el año 2016, lo que implica evidentemente que ha habido un salto cualitativo muy interesante en los últimos años en la lucha contra el lavado de dinero. Es probable que la cifra, que corresponde al 2015, si no me equivoco, esta estadística, al 2016 o 2017, ya pueda tener un resultado mucho más interesante. Sin duda. Coronel Aguilera, ¿con qué frecuencia se encuentran casos de lavado de dinero en Bolivia que tengan algún vínculo a nivel internacional? Y en estos casos, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es el trabajo que se realiza con organismos internacionales? Bien, en principio es importante destacar que nosotros somos signatarios de diversas convenciones. Recuerdo, por ejemplo, la de Palermo, que es una lucha contra el crimen organizado. Nosotros, como Estado, somos parte de ella. La propia UIF forma parte del grupo Egmont, que ayuda a la investigación y averiguación de capitales de dudosa procedencia. De hecho, también estoy consciente que estamos luchando contra los paraísos fiscales o contra los bancos offshore. Entonces, hay una regulación nacional acorde a la regulación internacional que desde mi perspectiva permite acreditar que sí contamos desde el punto de vista legal con un fuerte sustento. Usted me pregunta, ¿cuál es la incidencia que tienen los capitales extranjeros en el país? Bueno, el crimen hoy día es transnacional. Si bien Bolivia no representa desde el punto de vista global algo que pueda merecer la atención de grandes carteles u organizaciones internacionales que se dedican a esta ilícita actividad, es importante también destacar que ya hemos visto en el pasado la influencia de estas entidades, me refiero a las organizaciones criminales en el país, no solamente vinculadas a hechos de crimen organizado, sin duda al delito de narcotráfico. ¿Y por qué digo esto? Porque en verdad Bolivia, pese a que tiene excelentes mecanismos de combate a este flagelo, obviamente, para usar las frases, somos todavía un país ingenuo y confiamos en estas inversiones, en estos aportes que vienen de otras latitudes sin considerar el origen. Sin embargo, una vez más, a partir de la generación del sistema financiero, entendemos que operaciones superiores, no estoy seguro si a $50,000 o 50,000 bolivianos se tienen que bancarizar, lo que exige la expresión o la certificación, entre comillas, de un reporte que se llama el reporte de operaciones sospechosas. Cualquier persona que deposite más de 10,000 bolivianos en el sistema financiero tiene que declarar el origen y el destino de este dinero. Quiero recordar un caso con usted, coronel. A ver, vamos a las imágenes, señor director, por favor, porque la policía, ustedes van a recordar estas imágenes, capturó a una mujer de nacionalidad peruana hace algunos días, nada más, tras haber encontrado indicios de lavado de dinero perteneciente a un narcotraficante mexicano.
La peruana logró que 3 bolivianas abran cuentas bancarias para depositar el dinero de dudosa procedencia que llegaría de México. Al abrir sus cuentas se les depositó el monto de 65.000 bolivianos a cada una. Esto hizo que se activen los dispositivos de control bancario, impidiendo que el lavado de dinero se concrete. Fue una acción eficiente de la policía. La mujer peruana tenía conexión con un miembro del penal de San Pedro. A su vez, este tenía contactos con el mexicano. Lo que se pretendía era cobrar los 195.000 bolivianos, enviarlos mediante giros y así hacer que la persona que los cobre logre un respaldo para usar el monto sin problema alguno. Las bolivianas accedieron a que se les realice el depósito bancario a cambio de recibir un monto de dinero, pero de pretender hacerse rica fácilmente terminaron ahí en una celda policial. Coronel, usted obviamente recuerda este caso. Cierto, y creo que esto debe servir como ejemplo para que usted, señora que ve Hora 23, no incurra en este tipo de conductas. Si bien todas las personas que hoy día se encuentran recluidas han coordinado, han conspirado previamente para la comisión de este hecho, porque no son del todo víctimas, ya que si bien estas personas prestaron su identidad por una escasa suma de dinero, no es menos cierto que ellas también se constituyeron al penal de San Pedro y coordinaron con el individuo de origen peruano la entrega del dinero a través de esta ciudadana peruana, producto de esta ilícita actividad. Es decir, la mujer peruana había llegado 3 o 4 días antes simplemente para realizar la colección del dinero, entregar parte de este dinero al peruano y remitir otra parte tanto a Colombia, Perú como a México. Y estas mujeres habían entrado al penal para coordinar con este individuo precisamente lo que usted ha definido bien, la apertura de cuentas. El hecho de ser palo blanco o prestanombre forma parte de este tipo de tipologías y por tanto, desde el punto de vista del Ministerio Público y del órgano judicial, han establecido que esta conducta es dolosa y por tanto se encuentra sometidos a una medida cautelar. Vamos a conocer acerca de un supuesto caso de narcotráfico en el fútbol, donde el presidente del equipo de fútbol Real América negó tener vínculos con el narco de México, Raúl Flores. Además, afirma que nunca recibió ayuda de ningún partido político. Jamás recibí un solo peso del narcotráfico. Así lo manifestó Pablo Ramos, presidente de Real América, a quien el periodista Carlos Valverde lo vincula con una presunta relación entre el club guarneño y Raúl Flores Hernández, un narcotraficante de México. Creo que un personaje muy poco serio, ya viene hablando un montón de cosas que no son, ahora se equivoca una vez más. Nosotros no tenemos ningún vínculo al narcotráfico. Pablo Ramos, Real América, desde que mi persona compra el club. Pablo Ramos afirma que compró Real América hace 2 años, el 27 de abril del 2015, y que jamás recibió apoyo ni de partidos políticos. En una notaría fue pública el club. De ahí en adelante la administración ha sido recursos propios, 100% míos, jamás vinculados al narcotráfico. Repudiamos esa actividad. Y este señor no sé de dónde saca que tenemos vínculos con carteles cuando hemos vendido el 70% de nuestro patrimonio para sustentar el Club Real América. ¿Por qué cree que lo quieren involucrar con un narco mexicano? Porque este señor es el emisario de los grupos de poder de Santa Cruz, de la derecha cruceña, donde le financian para ir buscando todo este tipo de chisme para desgastar la imagen de los que apoyamos este proceso de cambio, de los que queremos hacer bien las cosas en el fútbol. ¿Alguna vez algún apoyo de algún partido político? Ninguno, nadie nos aportó. Esa es una de las quejas que tenemos en Real América. Ni los amigos, ni los dirigentes, ni ningún partido político, nadie puso un peso para Real América. Yo le aseguro que no hay un vínculo, ni un peso partido por la mitad, ni de Brasil, ni de Colombia, ni de Argentina, peor de México. ¿Usted se va a someter si inician una investigación? Claro que sí, más bien pedimos que de oficio nosotros nos sometemos a cualquier interrogatorio, a cualquier investigación. También adelantó que iniciará acciones penales por difamación contra su persona. Le vamos como Pablo Ramos y Real América, le vamos a iniciar un proceso penal a este señor para que de una vez termine de hacer daño a gente a gente inocente y de repente vaya a acompañar a los de Cachinoticias, esa gente que manipula y extorsiona con falsas informaciones, ¿no? Recordemos que la información sobre la supuesta vinculación de equipos bolivianos con el narcotraficante mexicano Raúl Flores fue dada a conocer por un portal argentino, según las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos. Bueno, a ver,
evidentemente las investigaciones están ahí, o sea, básicamente, y seguramente en su momento dirán si filamentario o no hay dinero del narcotráfico en equipos de fútbol o qué sé yo. Pero lo que ya ha quedado en evidencia, por ejemplo, en años pasados, es un caso de lavado de dinero, nada menos, y esto es para no creerlo, que en el Banco del Vaticano. Si llegaron al Banco del Papa, madre mía, qué capacidad tiene la gente que maneja semejante cantidad de dinero ilícito para lavar el dinero donde le plazca. Recientemente, Coronel Aguilera, la firma panameña Evolusoft, que hizo todo un estudio de lavado de dinero en el mundo, encontró que hay 144 formas del ilícito, y van en aumento, 144 formas de lavar el dinero, y entre ellas menciona casas de cambio, discotecas, hoteles, restaurantes, casas de juego, venta de autos, de inmuebles y otros 130 tipos más de lavado de dinero. Pero vaya, que es difícil, ¿no es cierto?, luchar contra semejante cantidad de posibilidades de lavado de dinero que hay en los diferentes países. Cierto, pero lo importante de esto es que se van generando siempre nuevos canales que van, yo diría, incentivando la inteligencia humana, en este caso desde el punto de vista negativo. Usted me habla de los hoteles y creo que esta es una de las formas muy usuales. Recientemente se ha dado en Argentina cuando compañías, entre comillas, aéreas iban a determinado lugar, el hotel aparecía lleno desde el punto de vista documental, pero materialmente nadie había ocupado las habitaciones. Usted me habla también de la venta de vehículos. Es importante destacar que ahí existe básicamente la existencia de un sobreprecio en la venta del motorizado. Lo mismo pasa en todas las otras formas, que, insisto, no tienen como finalidad el comercio en sí mismo. No están persiguiendo ganar los legitimadores. Lo que están persiguiendo es introducir su dinero en un mercado financiero como si este fuera de origen lícito. Coronel Aguilera, hace un momento hablábamos acerca de que el narcotráfico es uno de los principales delitos que se encuentra detrás del lavado de dinero, que se esconde detrás de esta actividad ilegal. Existen muchas zonas críticas en nuestro país justamente relacionadas con el narcotráfico. ¿Cuál es el trabajo que se realiza en estas zonas? ¿Qué tipo de control se ejerce y qué dificultades existen para ejercer mayor control? Bien, la Felkenet tiene un grupo especializado que se encarga efectivamente de realizar investigaciones vinculadas a la legitimación de ganancias ilícitas o lavado de capitales. Creo que los lugares más conflictivos indudablemente están en el oriente del país, que es donde ellos periódicamente realizan operativos. Estoy plenamente consciente que no hace mucho tiempo han efectuado operativos que demuestran la alta eficiencia de esta unidad. Ahora bien, ¿cuáles son los lugares de mayor conflictividad? Desde luego los lugares en los que se resiste la existencia o la presencia de autoridad, que en todo caso es de alguna forma una subversión al orden legalmente constituido. Me acuerdo, por ejemplo, de Yapacaní, de Santa Rosa, etcétera, que han motivado que se efectúen fuertes operativos con la finalidad de establecer la presencia del Estado en esos lugares. Sí, justamente el año 2014 fue cuando en Yapacaní los mismos pobladores se opusieron a que se pueda construir un cuartel de control en este lugar que tanto lo requería. Cierto, eso es correcto. Y han habido otras zonas que tenían desde el punto de vista del gobierno alguna incidencia en la provisión de sustancias controladas, ¿no es cierto? Que entiendo hoy día ya estas zonas no existen, pues se ha restituido el orden, insisto. Coronel, en este momento nos ve muchísima gente y una de ellas escribe, nos cuenta producción, sobre algún dinero que se genera en calidad de préstamos allá en Santa Cruz. Mucha gente de nacionalidad colombiana, ¿no?, que va a los mercados, Abasto, qué sé yo, La Ramada, ¿no es cierto?, a ofrecer un dinerito, un préstamo a intereses bajos, entre comillas, a los comerciantes y a los ciudadanos del lugar. Y eso es lavado de dinero. Ciertamente, pero no solamente es lavado de dinero. Dependiendo del tipo de interés, como usted bien refiere, en algunos casos también se convierte en usura, porque hay intereses que están, yo diría, súper incrementados. Pero lo anecdótico de esto es que lo efectúan como si fuera un pasanaco. Se da una determinada cifra de dinero y el cobro es diariamente. Bien, y esto es importante destacar cuando usted nos habla de las tipologías y de las nuevas formas, los nuevos canales de cometer delitos. Antes, no hasta hace mucho tiempo, quienes iban a cobrar eran precisamente ciudadanos
del país que usted ha hecho mención, pero hoy día ya han optado por emplear a personas bolivianas, de modo que las mismas se puedan desenvolver fácilmente en el medio en el que están trabajando y bueno, evitar de esa manera la persecución penal. Muy bien. Coronel, hemos abordado por cuanto lado hemos podido tratar este tema de el lavado de dinero en Bolivia. Nos ha ayudado bastante su experiencia en el tema. Queremos agradecerle por haber estado usted con nosotros esta noche y esperamos tenerlo prontito nuevamente en el programa. Muchas gracias. Es otra oportunidad, coronel. Muy bien, es momento de irnos con Piti Garamendi y las redes sociales. Es hora de conocer el video viral del día. Vamos a ver el eclipse. El video viral del día acerca del eclipse. Así se vivió el eclipse en la frontera de Estados Unidos y México. Este es un video casero con la velocidad acelerada que muestra el inicio y el final del eclipse. En el siguiente bloque estaremos hablando del eclipse. ¿Cuáles son los cambios que habrán a partir de este eclipse? Más adelante, en el próximo bloque. Nos vamos a un corte. Bueno, en este bloque hablamos de nuestros abuelitos, de las personas de la tercera edad y lo importante que es fomentar y respetar sus derechos. Y justamente estas personas de la tercera edad entregarán cartas al sector de transporte y también de salud. En estas cartas desarrollan sus demandas respecto a sus derechos. Este lunes por la mañana se dio inicio a la campaña Ponte en mi lugar, la cual busca generar conciencia en la población sobre el respeto de derechos a las personas de la tercera edad. Ponte en mi lugar está promovida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Salud, Autoridades de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de la ATT, entre otros. Se dio inicio a las actividades programadas en relación al 26 de agosto, siendo que la Ley 369 General de las Personas Adultas Mayores declara este día como el Día de la Dignidad de las Personas Adultas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta campaña tendrá la duración de un mes a partir del 21 de agosto, donde adultos mayores entregarán a personal de salud y choferes cartas en las cuales detallarán su situación y sus principales demandas relativas al respeto a sus derechos. En el marco de la normativa nacional y departamental del 22 y 23 de agosto, se visitará centros de acogidas para personas adultas mayores, con el fin de monitorear y evitar la vulneración de sus derechos. Bueno, las personas de la tercera edad se merecen un trato preferente, un trato con mucho respeto y no solamente porque se acerca el 26 de agosto, el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en Bolivia. Este trato se lo merecen todos los días, los 365 días del año. Y justamente a ello va enfocado la campaña Ponte en mi lugar. ¿Y quién mejor que nuestros invitados para comentarnos respecto a este tema? Quiero dar la bienvenida esta noche al doctor Nehemías Vidal, responsable del área del adulto mayor del Ministerio de Justicia. Doctor, bienvenidos. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Augusto Ledesma, él es presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia. Don Augusto, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, buenos días. Bueno, ya lo decíamos, justamente esta campaña que está destinada a fomentar el respeto y el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, doctor Vidal, ha comenzado esta mañana. En realidad sí, estamos dando inicio a la campaña que se ha denominado Ponte en mi lugar. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la cabeza del ministro, el doctor Héctor Arce, también viene desarrollando actividades en beneficio de la población adulta mayor, que se denomina para nosotros la justicia social también. Y en este caso, esta campaña va dirigida a temas de salud y a transporte. Estas cartas van a ser entregadas por personas adultas mayores a nivel nacional. Se ha coordinado con la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia y es interesante porque ya ha cambiado como que la metodología de todas las campañas, porque en este caso la población adulta mayor va a recorrer los distintos lugares, es decir, centros de salud, va a hablar con los médicos, les va a entregar las cartas. Yo quiero mostrar en esta ocasión las cartas, que son las denominadas parte de la campaña Ponte en mi lugar, en la cual los adultos mayores van a hacer la entrega de las cartas. A ver, doctor Vidal, usted nos mostraba justamente estas cartas que van a ser entregadas en el sector de transporte y en el sector de salud. ¿Por qué se han enfocado en estos sectores? ¿Qué tipo de deficiencias o tal vez falta de cumplimiento de los derechos de las personas de la tercera edad se ha podido evidenciar?
En realidad hay un tema que es bien importante para nosotros, que es el trato preferente. La Ley General de las Personas Adultas Mayores establece que toda la población adulta mayor se les debe otorgar un trato preferente, un trato preferencial a la población. En este caso hemos identificado estos dos sectores. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros adultos mayores no deben sufrir ya retrasos en la atención en salud o que el transporte brinde un trato preferencial a los adultos mayores. A ver, don Augusto, cuando usted va a un sector de salud o cuando sube a un minibús o una flota, ¿qué tipo de trato ha experimentado o ha visto con otras personas de la tercera edad? Son los sectores que mayormente nos hacen el maltrato a las personas adultas mayores, especialmente en el sector de transporte. Por el hecho de que tenemos el descuento del 20% en el pasaje, nosotros exigimos el cumplimiento de esta norma y nos dicen, ustedes cobran la renta dignidad, tienen que pagar como cualquier otro pasajero. O en el peor de los casos, nos ven a una persona adulta mayor, saben que le vamos a reclamar, no nos recogen en el camino. O en las flotas también se en visto las casos flotas, en los cuales no quieren vender los pasajes, les dicen que ya se han terminado, que ya está lleno de la flota y demás. Es muy cierto. Y por otro lado también las flotas, por ejemplo, no tienen el acceso, no está apropiado para las personas adultas mayores. Tienen las pisaderas demasiado altas que una persona adulta mayor fácilmente no sube a las flotas. Entonces nosotros hemos pedido que deben proporcionarnos de unas escaleras, rampas adecuadas para que una persona adulta mayor pueda subir con facilidad a estas movilidades. Y aparte de que falta esa infraestructura que se pueda acomodar a las personas de la tercera edad, también falta esa predisposición de la gente de poder ayudar a los adultos mayores, o de ceder un asiento, de ceder un espacio. De ceder un asiento y también los buses de servicio interdepartamental no cuentan con los servicios higiénicos. Si tienen, pero están en mal estado, siempre está cerrado, no se puede utilizar. Y las personas adultas mayores tenemos problemas renales, la mayoría. Entonces necesitamos que en los buses interdepartamentales deben estar habilitados los servicios. Si no lo tienen, deben tener las paradas para poder bajar y hacer uso de los baños públicos en las paradas que ellos tienen, pero no lo hacen. Hacen un viaje sin parar, desde Cochabamba hasta La Paz, o de Oruro hasta La Paz, no tienen una parada. Y los que tenemos problemas somos los adultos mayores. Nosotros estamos pidiendo a los hermanos transportistas que ellos sean sensibles con el problema de las personas adultas mayores y que nos den ese trato preferente. Usted tiene justamente ahí un mensaje, una carta de cada uno de esos sectores. No, la carta son las mismas que estamos manejando. Vale, esto es un mensaje que hemos preparado por el Día de la Dignidad de la Persona Adulta Mayor. Entonces, para tratar de sensibilizar a la población en los diferentes sectores. Muy bien, ¿qué le parece si usted nos comenta de manera resumida acerca de este mensaje que han preparado? Sí, porque es importante remarcar que se considera persona adulta mayor a esa persona que llega a una etapa más como cualquier otra en su vida. En Bolivia esta etapa está reconocida desde los 60 años de edad como persona adulta mayor. Sin embargo, el haber llegado a esta etapa no solo está definido por la edad, sino por haber acumulado una vasta experiencia en la vida, con derrotas y aciertos, con triunfos y fracasos, haber aportado en el desarrollo del país trabajando para que los hijos vivan mejor, además haber sido testigo y parte de todos los cambios que ha sufrido la sociedad y el país. Para la mayoría de las personas, envejecer es un proceso fisiológico donde se experimenta un progresivo declive de sus funciones orgánicas y psicológicas, como una pérdida de capacidades sensoriales y cognitivas. Por tanto, a la larga somos vistos como una carga para la familia, olvidándose que nosotros seguimos siendo personas que tenemos la misma oportunidad de crecimiento, desarrollo, aprendizaje y tener nuevas experiencias como en cualquier etapa de la vida. Continuamente las personas se olvidan precisamente de eso, que es otra etapa de vida, que debemos vivirla y respetarla como tal.
Muy bien. Es muy cierto lo que nos lee don Augusto, doctor Vidal, porque es la realidad, lamentablemente. Y es por ello que se está trabajando muy duro en esta campaña, en poder crear conciencia en toda la sociedad, en todos nosotros, con la campaña Ponte en mi lugar. Están trabajando de manera conjunta entre varias asociaciones, varias instituciones, ¿cierto? Sí, en realidad este es un trabajo interinstitucional. ¿Por qué? Porque creemos de que debemos coordinar con diferentes instituciones para lograr un objetivo. Y el objetivo de la campaña es lo que mencionaba don Augusto, queremos sensibilizar. Sensibilizar a toda la población, inclusive hay que pensar que somos parte del ciclo de la vida. Es decir, que envejecer no es malo, que todos vamos a llegar a envejecer. Somos ahora más viejos que ayer. Eso tiene que ser parte de nuestro pensamiento de ahora en adelante. De todas maneras, esta campaña queremos hacerla de manera coordinada. Están participando el Ministerio de Salud junto con nosotros, está participando la ATT porque tiene que ver con temas de transporte, y al mismo tiempo estamos coordinando con Cáritas, que es una institución de la Iglesia Católica, que al mismo tiempo está siendo parte de esta campaña. Ahora hay varias actividades destinadas a cada día, tienen actividades importantes el 24 de agosto, también el 25 de agosto. ¿Qué le parece si nos va comentando un poco para que la población y todos los adultos mayores que nos ven en este momento tengan conocimiento acerca de estas actividades? Claro que sí. Para nosotros este bloque de actividades contribuyen al 26 de agosto, que es el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en Bolivia. El día de mañana, martes y miércoles, vamos a estar visitando los centros de acogida, principalmente acá en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde vamos a hacer un verificativo de manera coordinada con otras instituciones para ver y evitar que se vulneren los derechos de esta población que es residente en centros de acogida. Lamentablemente estos lugares que vendrían a ser hogares de muchos adultos mayores, en varias ocasiones se han registrado ciertas deficiencias, ¿cierto? Sí, en realidad estamos encontrando algún tipo de vulneración de derechos, no se está cumpliendo con la normativa departamental, en realidad están funcionando clandestinamente los centros de acogida. Entonces lo que se quiere es que estos centros a nivel nacional estén regulados por las instancias correspondientes y a partir de eso nosotros poder ingresar a los centros, visitar a nuestros adultos mayores y verificar el estado de salud. No queremos que nuestros adultos mayores estén en sillas de ruedas amarrados por diferentes razones, que queremos que creemos en realidad que este es un servicio que se brinda a la población adulta mayor y este servicio debe ser realmente con calidad y calidez. Estos 2 días vamos a hacer estas visitas acá en la ciudad de La Paz, vamos a hacer visitas a nivel nacional también a partir de esta fecha, pero al mismo tiempo vamos a realizar una feria interinstitucional que está programada para el día jueves. Van a participar muchas instituciones públicas y privadas en las cuales ellas van a mostrar el trabajo que están realizando en beneficio de nuestra población adulta mayor. Y por último, el día viernes vamos a realizar específicamente un desayuno con personas adultas mayores que se encuentran en situación de calle, en situación de abandono. Esto lo vamos a hacer en el comedor Amandita, que se encuentra en la Camacho, en coordinación también con este comedor. Y a partir de eso vamos a velar el cumplimiento de los derechos de esta población. Muy bien, don Augusto Ledesma, sí, ya para finalizar y rapidito, usted como una persona de la tercera edad, su mensaje a toda la población. Bueno, nosotros pedimos... Primero agradecemos a las instituciones que nos están apoyando en esta campaña, al Ministerio de Justicia, a Cáritas Boliviana, al Ministerio de Salud, porque este trabajo conjunto con nuestras autoridades y las instituciones va a hacer que la población nos entienda mejor el tema de envejecimiento y nos den el trato preferente, porque diariamente estamos sufriendo los malos tratos, no solo en la parte de la salud y el transporte. Por otro lado, tenemos problemas de despojos, de abandonos, de maltratos, que nuestros hermanos adultos mayores, especialmente en el área rural, no tienen a dónde se van a quejar, a quién se van a quejar, no conocen dónde quejarse, porque la mayoría son analfabetos. Entonces yo agradezco a ustedes por la cobertura que nos han dado, porque queremos que la población conozca y aprenda a prepararse cómo envejecer. El tema de envejecimiento es tema general de todos. Muy bien, don Augusto. Nuestros problemas de hoy van a ser sus problemas de mañana de ustedes.
Así es. Bueno, quiero agradecer al doctor Nehemías Vidal, que nos visitó esta noche acá en Hora 23 para poder hablarnos y darnos a conocer más acerca de esta campaña. Responsable del área del adulto mayor del Ministerio de Justicia. Y también la presencia del señor Augusto Ledesma, presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia. Ya bien dijo don Augusto, recuerde, los derechos que tienen hoy nuestros abuelitos llegarán a ser también nuestros derechos de mañana. Tómelo muy en cuenta. Vamos a una pausa y ya volvemos con el siguiente bloque de Hora 23. Hoy los quiero invitar a que vean también un video viral que es el que está moviéndose bastante en YouTube. ¿Quieren saber cuál es? Es este. Un hombre que circulaba en moto distraído mirando a la pantalla de su teléfono móvil cayó en un socavón que se formó pocos segundos antes en una calle de la ciudad de Beihai, en China. Afortunadamente, el accidentado no sufrió lesiones de gravedad. El socavón tenía unas dimensiones de 5 metros de anchura y 8 de longitud y 2 de profundidad. Víctor Hugo, vamos a hablar acerca de lo que se vivió hoy, ¿no? Acerca de el eclipse de sol. Así es, Piti. Bueno, y para hablar de este tema, tenemos un invitado al que ya lo comprometimos el pasado viernes, cuando ya les habíamos dado un pequeño adelanto de lo que iba a ser este eclipse de sol, que se repite entre 200 y 300 años en el lugar donde se ha visto de manera total, en este caso en la parte norte de Estados Unidos y además México. De aquí a 200 a 300 años recién van a volver a ver un fenómeno parecido en esa región del mundo. En nuestro país se ha visto muy poquito. Pero más allá de lo que se vio o no se vio a través de estas imágenes que estamos recordando en este momento con este eclipse de sol, hay otras cosas que giran en torno a este fenómeno. Y para hablar de esas otras cosas, hemos invitado esta noche a Ovidio Maldonado, investigador paranormal, ya parte de la familia de Hora 23. Querido Ovidio, buenas noches, bienvenido. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, buenos Ovidio. días. Paola, ¿cómo buenos estás? días, cierto. Ya, iniciando sí, este martes. No, ya estamos en martes. definitivamente. No, a ver, con los sobrevivientes que todavía están ahí. Un abrazo a todos ellos. Ovidio, ¿qué tal? A ver, eclipse de sol. ¿Cómo ha pasado este fenómeno? ¿Ha traído algunas cositas nuevas, algunas revelaciones nuevas este eclipse? Sí, de hecho, ha habido dos eventos que se han dado paralelos a la vivencia de Bolivia, vale el término. Uno, que mientras en una parte del mundo se alistaban para el tema de recibir el eclipse, en otra parte del mundo una corriente que está creciendo de manera intensa es festejar, poner una vela blanca, como se dice que se festejaba hace mucho tiempo atrás, y recordar un personaje que es digamos, digo personaje solamente por decir, porque en realidad es el personaje. Me refiero al nacimiento de Jesús. En una parte del mundo ya se empieza a festejar el 21 de agosto como el día en que habría nacido Jesús, justamente cuando había una conjunción entre Júpiter y Saturno, y algunos dicen que la estrella que guió fue un meteorito. Ahí está lo interesante, y conjunciona, y la otra parte del mundo ya se alistaba para presenciar lo que es este eclipse de sol. Empezó en Oregon a las 13:28, tiempo del oeste. En Oregon es donde se inició todo. A las 13:28 la gente empezaba a ver ya algo. ¿Qué estamos viendo? Se trata del vuelo de Alaska Airlines, una persona que tuvo el privilegio, junto con otros periodistas, de viajar de Alaska hasta el Atlántico y presenciar casi en el espacio, es decir, el vuelo más alto, para presenciar cómo se oscurecía. En la parte baja de la pantalla se está observando un poco cómo llega la sombra del eclipse como tal, y luego cómo se pierde también la sombra y vuelven de día. Estas personas, la persona que estaba presenciando esto, pues se quedó loco porque fue uno de los privilegiados junto con 57 personas más que estaban a bordo de Alaska Airlines en pleno vuelo a las 13, entrando a las 2 de la tarde, viendo precisamente este fenómeno en Oregon. Definitivamente, qué privilegio para estas personas, ¿no? Porque se decía ya que este eclipse iba a ser el más documentado, el más admirado de la historia, porque ha sido el primero en cruzar de costa a costa a Estados Unidos en 99 años. Sí, yo conté por lo menos, y según lo que leía, son 157
transmisiones en vivo de canales de Estados Unidos, solamente de Estados Unidos, sin contar los hangouts que se han hecho de youtubers, sin contar las transmisiones que la gente ha hecho por Facebook. Pero seguimos con más, podemos ir con el siguiente video, por favor. Aquí viene lo interesante. Víctor Hugo me decía, ¿qué ha pasado durante el eclipse? ¿Algo particular? Esa línea marcada que ven de la parte media hacia la parte central y luego a la derecha, es la Estación Internacional Espacial, la famosa Estación Espacial que tuvieron el privilegio de estar ahí. Y eso que está avanzando no es un objeto volador no identificado, ¿no? Sí, es un punto que, si se fijan bien, es en la ruta de la Estación Espacial Internacional. Pero aquí viene lo interesante, y la NASA decía, no, son manchitas. Si observan bien, en la parte alta hay unas manchas, muy aparte de la Estación Espacial Internacional que está pasando. Que no es un objeto... Esta no es en tiempo real, ¿no es cierto? Pero no creo que vaya tan rapidita la Estación Espacial Internacional. Yo preguntaba lo mismo, Víctor Hugo. Dice la NASA, ojo, dice la NASA, lo pongo textualmente, que esto es a velocidad normal. Wow, pero así hubiéramos llegado, creo yo, a años luz de haber descubierto muchos planetas. Es que ahí está lo contradictorio. Yo tampoco me la creía. No, dije, ¿puede ir a tal velocidad la Estación Espacial Internacional? Dice la NASA que sí. Prácticamente todo el radio del Sol en cuestión de segundos. Sí, y estamos hablando del Sol. Ojo, no es un objeto pequeño, obviamente, es realmente grande. Esa ruta, ese marcadito que ustedes ven, es la ruta que habría tomado, según la NASA, la Estación Espacial Internacional. El problema no es ese, digamos que es real, que la NASA nos ha dicho tal cual es. El problema es con los objetos que están arriba, esas manchitas pequeñitas que usted ve ahí, ¿qué pueden ser? Dijo la NASA que son manchas lunares, pero la luna está entrando, no está saliendo, está entrando, y lo que tenemos blanco en este momento, lo pusimos en blanco y negro, es precisamente para notar que es el Sol donde están estas manchas. Pero son unas manchas raras, porque estas manchas se mueven. ¿Y cómo, según tu criterio, ¿qué podría ser? Exacto, ¿qué podría ser esto? Desde que tengo uso de razón y desde que hay investigación sobre el Sol y los fenómenos que pasan en el Sol, hay cada cosa que aparece en el Sol o cerca del Sol que no puedes definir si es un objeto vivo, si es realmente una mancha, pero se transforma. No es una mancha estática, que tú dices, bueno, es un puntito. No, este puntito se modifica y tiene leves movimientos. O sea, no hay una explicación coherente porque la NASA dijo que son manchas lunares, pero si la luna es la que está entrando y está en negro. Claro, vamos con el siguiente cuadro. A ver. Esas mismas manchas ya estamos viendo con un filtro celeste para notar más las manchitas. Ya no hay en la Estación Espacial Internacional, ya se perdió del horizonte, pero siguen las manchitas en la parte media de la pantalla. Usted puede ver precisamente ahí unas manchitas. ¿Pero están en el mismo lugar que en la anterior gráfica o se movieron un poquito? Están más bien más al medio. Mira, ahí está más al medio. Exacto, sí, está más al medio y la luna sigue entrando. Ajá. Pero, o sea, las manchas se mueven. Eso lo dejo al criterio de la gente. Una mancha mecanizada, seguramente. Yo ya no le encuentro sentido porque unas manchas pilotadas por ahí. Miren esas manchas. ¿Serán manchas realmente? Eso es la explicación de la NASA. En programas internacionales fue el primer, antes de cuestionar la imagen o la nitidez de la imagen, dijeron, ¿y esas manchas? La NASA respondió y dijo, no, son manchas lunares. Pero nadie se lo creyó. Y vamos a seguir con más. Vamos, por favor, con la siguiente imagen. Ya se está cubriendo casi toda la totalidad del Sol. No tengo problemas con eso. Lo que tengo problemas, observen donde está el logo de Hora 23, donde dice la letra A, arriba hay un punto blanco. Hay un punto blanco. Y en la parte donde está eclipse, la última E, hacia arriba, también hay un punto blanco, menos notorio que el otro. ¿Qué hacen esos dos puntos tan cerca del Sol? Ahora, es como si en este momento yo colocaría una linterna apuntando a la cámara, en este momento, y delante de la cámara alguien se cruza o pone un papel. Al poner el papel o un cartón, se va a ver algunas cosas, o polvitos, o sustancias, o cualquier cosa que esté en el aire que no se veía antes. Es porque el cartón está bloqueando la luz, pero está permitiendo hacer notar las cosas que están en torno precisamente a ese cartón. Bueno, en esto de la luna aparecieron cosas que usualmente no vemos. Algo curioso, si usted tomó una fotografía o se habrá dado cuenta que el Sol en Bolivia se lo podía fotografiar y no le salía con reflejo. Es decir, usted tomaba el Sol y salía tal cual.
normalmente cuando uno saca fotografías del sol, va a notar que no se lo puede agarrar circularmente. Es decir, no te aparece como un círculo, sino te aparece con mucha luz. Más o menos como vemos ahí, ¿no? Con todo un reflejo. Esto todavía es más interesante. Esto es cuando ya llega el punto central, el anillo de fuego, como se dice, donde se notan las llamaradas de fuego que bota el sol. Igual, donde está la letra A de hora 23, hay un poquito más arriba, se fijará, hay un puntito. ¿Qué es eso, Ovidio? A ver, vamos, despejanos las dudas. Es que ahí tengo el problema. Si yo lo supiera, yo ya me voy a recibir el premio Nobel. No nos dejes con el problema a todos. A ver, no vamos a poder dormir. ¿Qué supones tú? ¿Qué puede ser eso? Siempre ha existido objetos que se dice que chupan o absorben energía del sol. Es para otro tema, claro. ¿Qué tipo de objetos? De todo tipo de formas, hasta de las más descomunales. Hubo una vez un objeto que superaba el tamaño del sol y que chupaba o parecía absorber energía del sol. Cosas realmente inverosímiles que ahora estamos viendo que sí se notan. Ahora, si se fijan bien, este es más interesante. Es en Nuevo México. En la luna hay un punto. ¿Se fijan bien? Donde está la letra, el número 2. El número 2, más arribita. Hay un puntito blanco. Bueno, ahora, ¿qué hace ese punto ahí? ¿Una mancha lunar? No puede ser una mancha lunar. ¿Y estos puntos, Ovidio, estuvieron presentes durante toda la duración del eclipse o solamente yo estuve en determinados momentos? Casi me jubilé junto a mi pantalla y me lastimé la vista tanto ver la pantalla, así siendo la transmisión, pero notaba que estos puntos se repetían constantemente. A tal nivel de que ya la gente decía, y esas cositas, no está mal la imagen, y yo la estaba viendo en 1080, en HD. Aquí todavía más interesante cuando usted se habrá dado cuenta que la luna, como tal, ya está saliendo el sol, la luna se está alejando, pero hay un punto diminuto en la parte derecha. No sé si logran verlo, es muy pequeño. Lo amplié lo más que pude, pero es realmente muy pequeño. Ahí va apareciendo, está apareciendo ya, muy pegadito a la parte media derecha. ¿Lo ven? Hay un punto negro. Sí. Hay un punto negro en la parte media. Sí, yo ya lo veo, más o menos del reloj, ¿no? Sí. Donde dice 0055, un poco más arriba. ¿Qué hace ese puntito tan cerca de la luna? ¿Un avión? No. Imposible. Es circular. ¿Qué hace eso ahí? Ah, caray. Es decir, no fue como uno pensaba de que iba a ser un eclipse. Siempre que ha habido eclipses, desde el más antiguo que lo mencionaba Víctor Hugo, siempre ha habido presencia de este tipo de objetos. Se los ve más, eso es cierto, también por un tema de refracción, lo que les decía del poner el cartón. Y aquí viene lo conspiranoico, si vale el término. Durante el tiempo que estuvimos hablando, el día viernes, recordarán ustedes que veíamos este cuadro y decíamos, es la gente que... Este cuadro, es bueno aclararle a los televidentes, que este cuadro es parte o pertenece a la revista The Economist, que sale cada principio de año. Esto salió a principios de año. Y hay algo interesante en este cuadro. En este cuadro, recordarán, es una tarjeta arcana. En esta tarjeta arcana, recordarán ustedes que le mostramos un eclipse en la parte alta y les mostramos una tierra con un terremoto. Dividía Estados Unidos. Que dividía Estados Unidos casi en el mismo sector donde terminó el eclipse de sol. Ahora, lo interesante de esto es que hoy día hubo un terremoto en Italia, en Nápoles, hay una persona fallecida y 15 personas heridas, y todos lo han empezado a relacionar con el eclipse que se muestra en esta tarjeta. Pero quizás no es solamente que tenía que pasar hoy en día. Paola me decía, ocurrió algo, Ovidio, al entrar al estudio. Le decía, sí han ocurrido cosas, en un momento más lo determinaremos. Esa tierra que parece cortada, quebrada con un terremoto, no quiere decir que pase necesariamente tal vez el mismo día del eclipse, sino en los días venideros. Investigaciones incluso que afirmaron que posterior al eclipse, incluso en octubre aproximadamente, podrían llegar ciertos efectos. Hay sería en realidad un anuncio. Hay un meteorito que se especula que va a pasar muy cerca, a 6.400 kilómetros de la Tierra. Tú dirás, Ovidio, ¿eso no es muy lejos o es muy cerca? Es muy cerca, de hecho más cerca que la Luna. La Luna está un poquito más. Entonces, este objeto se llama 2012 4TC, o TC4, perdón. Este objeto va a pasar muy cerca, tan cerca que inclusive puede impactar con los satélites. Uy. O sea, está muy cerca. ¿Cuándo pasa esto? Justo el 12 de octubre.
y es llamado 2012. ¿Qué imagen es la que vemos ahí ahora? Algo todavía que lo han relacionado con el eclipse. ¿Se acuerda de Fukushima? Que hubo por el terremoto, que hubo un problema nuclear. Esa franja roja que ustedes ven y que llega a Sudamérica, diría muchos, oye, ya no hay que comer pescados. Porque esa franja roja indica el nivel de contaminación radioactiva que ya ha llegado a Sudamérica y que está en el Pacífico, en las costas de Chile. Es decir, los pescados ya tienen un nivel de radioactividad y la gente lo ha querido relacionar esto con el eclipse. Y no, esto ya viene de hace mucho, pero recién en estos días acaba de salir esto, el día jueves de hecho, salió los niveles de radioactividad que se tiene ya en el Pacífico debido a Fukushima. No tiene nada que ver el eclipse, la gente lo ha querido relacionar. En otras palabras, la onda expansiva roja que ustedes ven es el agua tóxica que ha llegado al Pacífico. ¿Le ha tomado cuántos años? Desde el 2013. El 11 de marzo del 2013, cuando ocurrió el terremoto en Fukushima, precisamente se fue expandiendo el agua y en estos días ya llegó el registro de la NOAA, indicando precisamente que ya hay radioactividad en el Pacífico. Es decir, la NOAA, Ovidio? La NOAA es la que da lugar a este mapa. La NOAA es la encargada de la vigilancia marítima y de contaminación y de registro medioambiental de todo el planeta, que está manejado desde Estados Unidos. Y ha dicho el reporte que esto precisamente que acabamos de ver es el reporte de radioactividad que ya ha llegado hasta el Pacífico. Y muchos salieron en algunos medios internacionales indicando que esto es parte del eclipse y en realidad no lo es. Esto ya viene hace unos días atrás, pero lo han querido relacionar muchos precisamente con este fenómeno del eclipse. Y estos niveles de radioactividad que ya habrían llegado a estas costas del Pacífico latinoamericano, ¿son niveles que deberían preocupar al ciudadano que consume todo ese producto de la pesca de la región? Quería mostrar los pescados, pero creo que a la gente no le hubiera gustado ya. Solo te diré que los pescados han sufrido tales deformaciones que pues hasta es impresionante verlos. No es adecuado ni siquiera en este horario verlos. Entonces la gente ya está recomendando que ya mediten un poco sobre consumir pescado, por lo menos pacífico. No, porque las deformaciones son terribles. Y bueno, no sé, tenemos un video más que Paula, algo me comentabas, a ver si lo podemos ver, el último video. ¿Hay posibilidad? ¿Tenemos tiempo todavía? Video? Sí, a ver, vamos a verlo. Ahí está. Okay. Si podemos quitar, exacto. Del planeta, sí. Nibiru. Todos han querido decir que hoy día con el tema del eclipse iba a pasar algo. Este señor es Bob Dean y dice que el 2017 lo tiraría al fondo y que precisamente le preocuparía el hecho de que los bancos tomen recaudos, porque Nibiru, según Bob Dean, este es un ex militar retirado del Área 51 y según lo que le pasaron el dato, este video es del 2008 y para este año él decía que Nibiru iba a llegar y que se lo está esperando, pero que la gente no lo sabe y que lo van a hacer pasar como un meteorito más que va a pasar muy cerca de la Tierra. Puede ser una coincidencia con el meteorito del 12 de octubre, llamado 2012, TC4, podría ser una coincidencia, pero esto coincide, y muchos han dicho que en Nibiru va a pasar algo con el eclipse y que se lo va a ver a Nibiru. ¿Habrás escuchado de ese planeta? Sí, que podría, yo escuché que incluso podría chocar con la Tierra y que es un planeta 5 veces más grande que el nuestro. Es lo que se habla, pero él es un militar que cada vez que ha hablado, por alguna razón, siempre le ha ido bien, entre comillas, con lo que ha dicho. Y es un militar que causa mucha polémica porque donde va siembra algo de temor. Pero bueno, que la gente juzgue con qué quedarse. Pero el hecho está de que vimos cosas raras en este eclipse, sí vimos cosas raras. Bueno, ojalá que sean... bueno, si siguen siendo raras no hay problema, pero que no hagan daño está bien. A ver, ojalá ahí las cosas vayan por ese lado. Ovidio, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, querido Ovidio. Muy bien, ya llegamos a la recta final del programa, así que familias bolivianas, que tengan un buen descanso. Nos vemos de acá en unas horas en este programa de hoy, martes. Vamos contigo, Pamela. Chao, Paola, chao, Víctor Hugo, chao, amigos. Esto ha sido todo en la red de Hora 23. Que tengan una semana llena de bendiciones. Que tengan un buen descanso. Bueno, sí, descansen. Mañana hay que, bueno, en un ratito más hay que madrugar. Así que fuerte abrazo, Bolivia. Nos vemos más tarde.